comprensión, el acompañamiento desde la fe. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que está pasando actualmente. El día de hoy estamos mirando que nuestros hijos están presentando unos problemas, especialmente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque están generando algo que se llama las redes sociales, están impactando mucho el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es los adolescentes, la identidad y la fe. También claves importantes para madres y la familia en general. Siguiente, por favor. Hablemos de este versículo. Somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? No somos accidentes. Estamos hechos y creados ¿por quién? Por Dios. Amén. Y nuestra identidad, ¿de quién tiene autor? De Jesús. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de algo importante también. Esa generación que tenemos en el día de hoy es una generación hiperconectada. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes de hoy en día viven en lo que es actualmente la Internet. Ya es 24/7. Desde que se creó la Internet, ya los jóvenes, los niños también desean estar dentro de ella. Quieren jugar, quieren estar en muchas plataformas, en redes sociales, y muchas madres, abuelas, hermanas ven que sus hijos les fascina estar con el celular, estar en diversas aplicaciones como es TikTok, como es Instagram y muchos juegos, por ejemplo Roblox y también Free Fire, que son muchas aplicaciones en las cuales sus hijos también van generando una identidad ahí dentro. También vamos a hablar acerca de lo que son las subculturas juveniles, cómo se va formando una subcultura, lo que son los hippies, los que son mira la cámara. las nuevas generaciones de subculturas, todo vamos a ver, hablar, caray. También lo que son las redes sociales y los algoritmos. Los algoritmos, para que tengamos en cuenta, es un programa y es un sistema que se hace para que los celulares, los jóvenes y las personas puedan encontrar un tipo de gustos, y ese tipo de gustos, el mismo sistema se genera para que pueda llegar a presentarle el mismo video una y otra vez. Vamos a hablar acerca de la búsqueda constante de lo que es la pertenencia, cómo los jóvenes van a querer estar dentro de un grupo, cómo se les forma todo ese tipo de cosas, y cómo dentro a nivel tanto psicológico como neuropsicológico. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué son los Terians? Muchas actualmente ha salido una nueva subcultura que son los Terians. Los Terians es una identificación simbólica con animal. ¿Qué quiere decir? Actualmente una persona como un adolescente puede tener como cierta identificación acerca de un animal. No quiere decir que se personifica literal con el animal, sino que es como una búsqueda de lo que es ese animal, la fuerza, la independencia, el deseo también. Vamos a hablar acerca de el fenómeno difundido en redes. Muchas veces las redes sociales juegan en el hecho de que muestran a veces lo que es extremo. Muchas veces si vemos un video, ya el sistema hace que ese video nosotros lo veamos y digamos lo más extremo, cuando sencillamente el adolescente está buscando su identidad. Siguiente, por favor. Lo que no significa, no es automáticamente una enfermedad mental. O sea, para nosotros los psicólogos, una enfermedad mental ya quiere decir cuando hay sufrimiento prolongado durante muchos días, cuando hay aislamiento extremo, cuando hay pérdida o noción de la realidad. No siempre es permanente. Muchas veces los
quiénes son ellos, con quién se identifican, están sacando su versión de persona. No siempre implica una ruptura con la fe. Quiere decir que la familia en sus creencias tampoco está rechazando totalmente las creencias, sino que está en una continua exploración. Siguiente, por favor. Vamos a hablar algo interesante, la adolescencia y desarrollo. Muchos aquí que son madres o tías o abuelas, ¿se recuerdan el día en que tuvieron por primera vez a su hijo en su vientre? Cuando lo tuvieron en sus manos, cuando caminaron con él, cuando desearon para él cuidarlo, protegerlo, amarlo con todo su corazón, darle como ese amor. Es mi niño, mi niña, mi princesa, mi príncipe. Pero de pronto vemos que dan un giro. Ya no quieren estar tanto tiempo con nosotros, ya los abrazos no son los mismos, ya empiezan a tener su propio mundo, ya de repente buscan otros tipos de caminos, a veces son rebeldes. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está mi niño? ¿Qué pasó con mi príncipe, con mi princesa? ¿Qué sucedió? Y la respuesta es que usted no ha perdido su hijo, su niño, todo está ahí. Solo que hay algo muy interesante aquí. Lo que pasa es que Dios, el Creador omnipotente, hizo cada etapa con tanta exactitud, tanta ingeniería biológica, que entonces es necesario que en el camino del ser humano exista la adolescencia. ¿Por qué? Dios pudo haber hecho que los niños obedientes hubieran pasado a adultos maduros de un día para otro, pero no es posible. ¿Por qué? Porque sencillamente la independencia que se va creando es necesario de los hijos hacia los padres. Hay que crear cierta independencia. Y algo más interesante es que el carácter no se descarga, se forma. Entonces por eso es necesario el tiempo en el cual se pueda crear ese espacio dentro del cerebro para poder crear nuevos circuitos neuronales para formar el carácter. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Habrían adultos que, si la adolescencia fuera diferente o más rápida, habría adultos que generarían una ruptura con otras personas de una manera más rápida, o sencillamente fueran por miedo, obedecerían o fueran totalmente dependientes a los adultos. Y eso es lo que nuestra sociedad no quiere. Por eso es necesario que esta etapa se genere, lo que es la adolescencia, porque es una etapa en la cual el niño va a crecer como un puente hacia la adultez. ¿Y cuál es nuestro propósito como padres? Es acompañarlos, es guiarlos, es darles límites claros y firmes, negociables. Etapa en transición. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco el cerebro se va desarrollando. Es una construcción del yo, donde también lo vamos a hablar más adelante, que es ¿quién soy yo? ¿Dónde encajo? Una necesidad de diferenciación entre los padres y entre el carácter del niño también, y la influencia del entorno social también, cómo va influyendo también. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de un personaje. Erikson fue un psicólogo que también apoyó el desarrollo. Hablemos de la identidad y confusión de roles. ¿Quién soy yo? ¿Dónde encajo? ¿En qué creo? Los adolescentes empiezan a buscar etiquetas para poder saber quiénes son. Entonces empiezan a explorar, empiezan a buscar entre lo social, y ya no es tanto lo social, sino dentro del celular también. Ahí empiezan a haber nuevas subculturas que pueden empezar desde algo pequeño, como digamos los Terion, empieza a magnificarse, aparece en las plataformas cada vez más. De ahí ya se masifica, puede haber críticas, puede haber interrupciones, y después ya vuelve a bajar. Y ya pasa esa moda. Es lo mucho que ha pasado también con otros tipos de subculturas. Ya no se ve mucho lo que son.
los hippies o los rockeros o los góticos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de las redes sociales y la identidad. Actualmente las redes sociales influyen ya no mucho, sino demasiado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ofrece pertenencia. Cuando un adolescente está dentro de un grupo virtual, eso le ofrece un grupo, un lugar donde él pueda también hablar, desahogarse, buscar un rol también, buscar también una identidad, y eso también funciona también para que el niño dentro de esta actualidad empiece a formar su carácter. Hay muchas comunidades virtuales actualmente y las necesidades actualmente en el día de hoy van en aumento porque muchos padres no saben cómo manejar a sus hijos cuando en esta actualidad, especialmente porque los niños ya saben, ya cuando son adolescentes, ya saben manejar un celular, ya saben cómo estar en plataformas, cómo estar en juegos, cómo con sus amigos crear diferentes tipos de etiquetas, y es una búsqueda constante que no para hasta cierta edad, aunque también puede seguir. Eso también se lo voy a explicar. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Como tal, los adolescentes desean sentirse comprendidos. Ellos desean sentirse entendidos en su hogar, sentirse especiales, únicos. También hablamos que para un adolescente es súper importante estar en un grupo. ¿Por qué? Porque si no está, por ejemplo, lo sacan, puede sentirse una herida. Y esa herida emocional puede sentirse también como una herida física. ¿Por qué? Porque dentro de la mente de los adolescentes hay algo muy curioso. No es como los bebés que las neuronas empiezan a dividir sin parar, sino que hay una reconstrucción, como si fuera una reconstrucción en la casa. Digamos, hay zonas donde especialmente empieza esa reconstrucción. Entonces, la corteza prefrontal empieza a ver como las neuronas que hay ahí, empieza a ver como una poda. De las neuronas que hay en la infancia se empieza a podar y se empieza a generar unas redes sinápticas que son las mismas neuronas y después proporcionan de mielina. La mielina son a los neurotransmisores para que puedan funcionar el mensaje mucho más rápido. Pero eso demora tiempo, por eso lo que es el control de los impulsos, el juicio, demora mucho más porque está en proceso. Entonces los adolescentes son mucho más intensos emocionalmente, también son más impulsivos, y las actividades que generan mucha dopamina o recompensa les encanta a ellos. Es por eso que es importante también como padres tener estas alternativas que les voy a decir. Ya se acabó el tiempo, mijo. Casi ya se acaba el tiempo. Ya casi se acaba el tiempo. Te lo va a mandar tu hermanita. Ahora, hay algo muy curioso. Los adultos también puede pasar que deseen seguir construyendo un proceso de identidad. Erickson también aclara que cuando hay procesos que no estuvieron resueltos en lo que fue la adolescencia, también en la adultez pueden seguir y continuar. Esto quiere decir que los adultos, por ejemplo, los adultos tienen la edad, más sin embargo, como los procesos no fueron resueltos en la adolescencia, aún se desea algunos deseos de generar como cierta identidad. Entonces, los adultos empiezan a quedarse ahí y desean tener una necesidad de pertenencia, estar en grupos constantemente, buscar grupos, buscar esa manera de que se pueda decir que ellos son parte de algo, porque ellos sienten que todavía necesitan estar en un grupo, en una subcultura.
los vacíos espirituales. Los adultos también desean estar parte de lo que es la trascendencia, todo eso. Si ellos no han solucionado eso significa que ellos todavía están en esa constante búsqueda. Siguiente, por favor. El rol de las redes sociales. Hoy día actualmente, y es algo real, significa que esto no va a parar, sino que como adultos vamos a necesitar continuamente, porque va a haber actualizaciones, la tecnología va a continuar y va a aumentar hasta momentos y nos va a sorprender, porque cada cierto tiempo sacan nuevas cosas, nuevas tendencias. Y nuestros hijos que están en formación, también es importante estar con ellos. Siempre va a haber nuevas tendencias, y con los algoritmos, que son los sistemas, también van a generar que los adultos y también los adolescentes estén constantemente en esa cierta búsqueda. Siguiente, por favor. Errores que debemos evitar. Cuando nosotros o cuando los padres empiezan a hablar de manera como para hacer sentir vergüenza a los hijos, es algo que, como es un adolescente, lo que más deseamos es mantener el vínculo, pero si los ridiculizamos por lo que dicen o por lo que piensan, ya el adolescente lo va a tomar como una defensa, lo puede ocultar, y lo que más nosotros deseamos es mantener el vínculo. Eso lo va a romper. Podemos utilizar otras palabras, podemos manejar otros tipos de estrategias que nos permitan poder conectar y llegar al adolescente, y que el adolescente se sienta cómodo con nosotros. Alarmar innecesariamente, también eso es importante. Muchas veces oprimimos el botón de pánico cuando nuestro hijo solamente está explorando. Eso no significa que cuando él toma una etiqueta o algo así, nosotros ya, opción peligro, nuestro hijo ya está perdido, ya nuestro hijo va a tirar al extremo. No, eso también todo ello lo capta. Imponer sin escuchar, eso pasa mucho, porque es cierto, nuestros hijos queremos lo mejor para ellos, y también pasa mucho que como es algo que nosotros los padres quieren proteger a los hijos, pero los hijos también poco a poco van creando su propia identidad. Entonces nosotros los padres también es importante no imponer, porque primero es escuchar. Por ejemplo, su hijo está hablando con usted, lo más importante es entrar en confianza, que su hijo no esté como con miedo, porque a veces los padres también, uno puede generar que